ya no voy a seguir hablando del hierro. Le damos la bienvenida a la gente que está, a la gente bonita, gente linda de Facebook. Y la gente de YouTube. Muy bien, le damos una cordial bienvenida a todos los que nos están viendo, los van a ver y van a escuchar este mensaje. Voy a tratar de ser muy conciso en cuanto a esto para que no se vea que esto es un desorden, sino que ya estamos aprendiendo a programar las cosas. Muy bien, título del mensaje de hoy es: si eres de Jesucristo, debes practicar hoy obediencia. Vamos a hacer una recapitulación de los otros principios. Van a ser 7 principios que estamos trabajando. Si somos de Jesucristo, vamos a practicarlos. No puedo decirle a usted, la vida cristiana se resume en esto. No, son cosas que se deben practicar en el ejercicio de vivir bajo la cobertura y la gracia de Dios. Son 7 de muchos, claro, son 7 de muchos. De hecho, la Biblia es como una especie de bodega inmensa donde hay una cantidad de cosas para practicar. Así mismo son las bendiciones de Dios. Es una bodega inmensa en el cielo que está llena de cosas para usted y para mí, que en la medida que usted y yo confiamos más en Dios y andamos más en fe, se van desatando esos regalos y van llegando acá a la tierra. Muy bien, Deuteronomio capítulo 28, vamos a leer del verso 1 al 14. Sí, vamos a leer primero la Biblia, porque hoy vamos a leer también, vamos a leer Éxodo 3 y 4, vamos a leer también Génesis 12, porque vamos a colocar, tenía 6 ejemplos de hombres y mujeres que han obedecido a Dios, pero no nos va a dar tiempo. Entonces solamente voy a colocar 2 ejemplos de hombres que han obedecido a Dios y cómo Dios los ha bendecido, aún ellos siendo tan humanos y tan limitados como usted y como yo. ¿Listo? Deuteronomio capítulo 28, versos del 1 en adelante, dice: ¿y será que si oyeres diligentemente la voz de Yahweh tu Dios, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra? Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Yahweh tu Dios. Bueno, voy a aclarar, esta versión es la versión 1602, pero vamos a trabajar la Reina Valera del 60 ahorita, que es la que normalmente trabajamos. Verso 3 dice: bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito tu canastillo y tus sobras. Verso 6: bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Pondrá Yahweh a tus enemigos que se levantaren contra ti, derrota batida delante de ti. Por un camino saldrán a ti, por 7 huirán delante de ti. Enviará Yahweh contigo la bendición en tus graneros y en todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Yahweh tu Dios te da. Confirmarte Yahweh por pueblo suyo, santo, como te ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Yahweh tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Yahweh es llamado sobre ti, y te temerán. Y te hará Yahweh sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, y en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que juró Yahweh a tus padres que te había de dar. Abrirte Yahweh su buen depósito, el cielo, para dar lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas gentes, y tú no tomarás prestado, gloria a Dios. Y te pondrá Yahweh por cabeza, y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo cuando obedecieres a los mandamientos que Yahweh tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y no te apartes de todas las palabras que yo os he mandado hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos para servirles. Amén. Muy bien. El otro texto, Hechos capítulo 5, versos 29, 30, 31 y 32 dice: y respondiendo Pedro a los apóstoles, dijeron: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿A quién debemos obedecer usted y yo? Esto es muy bueno. Bueno, no voy a hablar de esto, pero es muy bueno. El Dios de nuestros padres levantó a Jesucristo.
El Dios de nuestros padres levantó a Jesucristo, al cual vosotros matasteis colgándole en un madero. A este ha Dios ensalzado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Muy bien, palabra de Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a hacer un recuento de los principios que debe practicar. Si tú eres de Jesucristo, Nani, si tú eres de Jesucristo, debes practicar. Primer principio que trabajamos, la oración. Tenemos que ser gente de oración. La oración abre los cielos. Dice la Biblia, la oración del justo puede mucho. La oración de fe sana al enfermo. La oración liberta al cautivo. La oración es la que opera comunión entre Dios y nosotros. O sea, entre Dios y yo tiene que haber una relación. Esa relación se da a través de la oración, no de rezos. Porque hay personas, yo conozco cristianos que aún rezan. ¿Qué es un rezo? Simple, por eso dice rezo. Una vez me monté en un taxi y decía detente, y estaban dos imágenes, dos santos, no sé qué santos, había una virgen y otra cosa, y decía detente, y había una oracioncita ahí. Y entonces le dije yo me monté en el taxi y miré así, y el tipo arrancó y le dije detente, y el tipo ahí mismo paró. Entonces yo le dije, eso es una repetición, y es que cierto que sí, y empecé a evangelizarlo. Le dije, hay que orar, tener relación con Dios. Cuando usted habla con Dios, se relaciona con Dios. En la psicología actual, de 1907 para acá, empezaron a hablar de comunicación, pero antes de eso se hablaba era de oración, o sea, tener interacción oral con otra persona, ¿cierto? Y se dice, en las parejas para que haya fuerza, para que haya tolerancia, para que tiene que haber una buena comunicación, tenga una buena comunicación inteligente, tenga comunicación sexual, o sea, que haya comunicación. Y es verdad, entre más días que yo hablo con mi esposa, más me enamoro de ella porque más la conozco. Uy, sí. más la conozco y ella más me conoce. Claro. Muy bien, la oración entonces es uno de los principios que usted y yo, como cristianos, debemos practicar. Si eres de Jesucristo, tienes que orar. Ahora, hay gente que dice, es que yo oro en todo tiempo. Pues es un paquete completo. Ayer hablamos casualmente con una persona que yo estaba evangelizando y nos dijo, ¿es que el mismo Dios que usted sigue es el mismo Dios que yo sigo? Y le dije, no es el mismo Dios. Pero horrible, ¿sí? Muy bien. La oración es un principio. El otro principio que usted y yo debemos practicar, si somos de Jesucristo, es la fe. La fe, ¿sí o no? La fe tiene un origen y la fe tiene una meta. ¿Cuál es el origen de la fe? Escuchar la Biblia, ¿cierto? ¿Y el futuro de la fe cuál es? Jesucristo. La Biblia me enseña que Jesucristo es el autor, porque Él es el verbo, y el consumador, o sea, la persona que pudo hacer efectiva la fe. ¿Alguien recuerda qué es fe en griego? Dilo tú. Pistis, en griego es pistis, ¿cierto? Y es persuasión. Y la fe, la definición de fe, es lo que dice el hermano, es la convicción de lo que se espera, es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve. Exacto, eso, listo, está diciendo eso. Muy bien, listo. Oración y fe tienen un fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Que es el tercer principio. Meditar en la palabra de Dios, o sea, leer Biblia, rumiar Biblia. No, es la cuarta. Meditar en la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios. ¿Y qué es meditar la palabra de Dios? Leer Biblia y volver a aprendérsela y retroalimentarse y hablar en voz bajitica, no mirar bajitico, sino repetir, meditar en la palabra. Es colocar el perfil griego para ese Moisés en peloto que está por ahí así pensando que es muy famoso en Miguel Ángel, está meditando. ¿Listo? Cuarto principio es la obediencia, en el cual estamos, y entonces vamos a trabajar.
Hace 8 días hablamos mucho, entonces no me puedo seguir volviendo a meter en esos mismos textos. Nos quedamos en el verso 5. Hace 8 días nos quedamos en el verso 5 del capítulo 28 de Deuteronomio, donde dice, sí, hablamos acerca de eso hace 8 días, en el verso capítulo 5 de Hebreos, que la obediencia se aprende, y Cristo nos enseñó que Él aprendió obediencia, Cristo aprendió obediencia. Verso 1 de Deuteronomio 28 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra. Entonces, ¿qué significa obedecer? Guardar y poner por obra. Entonces, el hermano Johnny dijo, entender y hacer, eso es obedecer. Obedecer es entender y ejecutar, es así de sencillo. Muy bien. Verso 5 dice, bendito serás en tu entrar y bendito el 6. Sí, en ese quedamos, en el 6. Que yo estaba mirando la predicación para corregirme los errores y tal, y quedamos trabajamos hasta el 5. Entonces hoy seguimos con el 6. Dice, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Dios quiere que usted, cuando escuche la voz de Dios, empieza a tener certeza y seguridad. Lo primero que Dios hizo cuando dio estos consejos al pueblo de Israel fue cambiar su mentalidad de esclavo y de pobre a una mentalidad de concepto claro en Dios, no de ser autosuficiente ni prepotente ni creerse más, sino cambiar la mentalidad de esclavo que traían de cuando vivían en Egipto y empezar a tener una mentalidad de conquistadores. Recuerden que cuando Dios le escribió esta segunda ley al pueblo de Israel, ya estaban próximos a entrar a la tierra prometida. Y para entrar a la tierra prometida tenían que llegar con una mentalidad de conquista, una mentalidad diferente. Por eso en los 40 años que el pueblo de Israel duró en el desierto, Dios depuró muchas cosas en ellos. Usted y yo, en el proceso, en nuestro caminar con Cristo, Dios nos está depurando muchas cosas. Una de las cosas que Dios quiere depurarnos a usted y a mí es que tenemos en nuestra mente, en nuestro imaginario, que la palabra bendición es solamente económica. Y eso es un error garrafal. La bendición de Dios está en todas las áreas. Esta semana vamos a empezar en los GTs a trabajar doctrina de salvación. Y vamos a mirar muchas cosas que hay ahí. Estamos trabajando doctrina de pecado, pero vamos a irla trabajando, como dice en la profesora mi hijo, transversado, o sea, una, y entonces se va complementando. Pero vamos a trabajar mucho eso. Dios quiere bendecirte a ti en todas las áreas de tu vida, ¿cierto? El fundamento de la bendición de Dios para que te alcance la bendición es la obediencia, entender y poner por obra. Entonces hoy Dios te empieza a decir a ti lo siguiente. Número 1, Él quiso cambiar la mentalidad de ellos, por eso dice, te colocaré sobre las demás naciones, o sea, usted ya no va a estar por debajo, ya no va a ser esclavo, ya usted va a estar por encima. Ojo con esto, al final del verso 14, el Señor dice que no se aparten de la palabra para que no se vayan tras dioses ajenos y les sirvan. Cuando Dios dice que lo va a colocar por encima, es porque lo primero que Dios quiere cambiar en su vida es la idolatría. ¿Qué es idolatría? Idolatría es todo aquello que quita a Dios del primer lugar de mi corazón. Entonces yo le puedo servir aún a las necesidades. Yo le sirvo a las necesidades. Porque cuando yo no tengo claro quién es Dios en mi vida, cualquier circunstancia adversa, cualquier necesidad, le sirvo. ¿Cómo así que le sirvo a las necesidades? Pues sí, porque usted está más en pro de la necesidad que en descansar en Dios. Se preocupa más por los servicios públicos que por el Dios que le puede dar, le puede proveer para ello. ¿Listo? Muy bien. Primer aspecto entonces del día de hoy. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. La Biblia es sencilla, práctica y cómoda para usted y para mí. ¿Cuántos de los que están aquí en algún momento de la vida han sentido miedo de salir a la calle? ¿Sí o no? Muchos hemos sentido, yo creí que me pasó, y gloria a Dios. Primera vez que dicen amén sin yo tener que decir que me pasaba a mí. ¿Cuántas veces hemos tenido miedo de salir a la calle? ¿Sabe por qué hemos sentido ese miedo? Porque no estamos bajo la cobertura de la obediencia a Dios. Aquí dice, bendito serás en tu salir. Y dice después, bendito serás en tu entrar y en tu salir. O sea,
el cuidado de Dios, cuando usted y yo obedecemos la palabra de Dios, nos va a dar seguridad dentro de la casa y fuera de la casa. Yo no conozco el primer evangélico, cristiano evangélico, que salga diciendo, Dios mío, me voy a morir. No, el cristiano por naturaleza, una naturaleza inherente al creer, a la fe, sale y entra. La protección no es la pared, la protección proviene de Dios. Conozco un testimonio de una gente, ustedes recuerdan por ahí en los años 90, finales de los 90, cuando el terremoto de Armenia. A la iglesia donde yo pastoreaba llegó una familia y ellos dijeron que en el momento que estaban en el terremoto, en el temblor este tremendo, ellos estaban orando y ellos vivían en un piso alto, un séptimo, octavo piso de un edificio, y que ellos estaban orando y que ellos sintieron el sacudón y que ellos pensaron que era la oración y que incluso uno de los hijos dijo, uy, así es que se siente cuando Dios está operando. Imagínense esa gente como estaban era en la película que estaban metidos con Dios. Se dieron cuenta que era un terremoto cuando se cayó un muro y vieron el desorden, ¿cierto? Esa gente estaba segura y refugiados en Dios. Cuando ellos me contaron ese testimonio, la piel se me puso, dijo los mexicanos, se me puso chinita, me puse de piel de gallina, me encantó, porque eso a uno lo inspira. Esa gente que estaban haciendo, orando, ¿sí o no? Entonces surge una pregunta, en este verso surge una pregunta, ¿por qué estás inseguro? Si estás inseguro quiere decir que no estamos muy metidos con Dios. Hoy no vamos a recibir condenación, no, ni riesgos, ni el mensaje de condenación. El mensaje que nosotros damos es un mensaje de buenas noticias. Hoy, ¿cuál es la buena noticia? Si tú quieres tener seguridad en tu casa, o fuera de tu casa, en tu negocio, o fuera de tu negocio, en tu empleo, fuera de tu empleo, entonces vamos a obedecer a Dios. Y eso va a traer automáticamente una seguridad a tu vida. No vamos a darle espacio al enemigo a que inyecte ese espíritu de miedo, de temor. El temor es la antítesis de la fe. Si algo desmonta la fe, es el miedo. Hasta ahí estamos bien, ¿sí o no? Bendito en tu entrar y bendito en tu salir. Terminamos hoy este ciclo con para colocar estos dos ejemplos de hombres que obedecieron a Dios. Dice en el verso 7, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Esto es espectacular. Vamos a dejar en esa primera parte. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti, punto y coma. Y enseguida dice cómo lo va a propiciar. ¿Cuántos de los que están aquí han tenido enemigos? Uy, María. ¿Cuántos de los que están aquí aún creen que tienen enemigos? No, yo sí. Yo tengo muchos enemigos, los enemigos de la fe, todos esos demonios, la gente que se deja influenciar. Claro que sí. El día que usted diga que no tiene enemigos, ojo, porque está en el bando de ellos. Tu familia se va a levantar, la Biblia lo establece. La Biblia dice que los primeros que se van a levantar contra ti son tu familia. Enseguida, por eso quería que dejáramos ahí para irnos con el primer hombre que obedeció a Dios a pesar de las circunstancias. La Biblia dice, ojo con esto, Jehová derrotará a tus enemigos. No dice Jehová hará que tú derrotes a tus enemigos. Porque Dios no quiere que usted pelee. Porque cuando usted pelea, ¿a quién le va mal? Nanis. Cuando usted pelea, yo voy en mi humanidad. Lo que Dios menos quiere es que usted trabaje en su humanidad. Por eso Él dice, si oyeres atentamente la voz de Dios, guarda sus mandamientos y los pone por obra, ¿quién es el que va a ir haciendo un cerco alrededor de su vida? Usted no va a necesitar de pelear, mi hijo. El problema es que usted y yo no hemos nacido de nuevo, y como no hemos nacido de nuevo, todavía está ese viejo hombre vivo. Sí. Ese viejo hombre carnal, viciado, egoísta, orgulloso. Sí. Hay gente que dice, no, yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie, pero es orgulloso, es prepotente, cree que en sus propias fuerzas puede ser autosuficiente, cree que en sus propias fuerzas puede hacer todo. Eso es un concepto totalmente demoníaco.
Y a veces nosotros hacemos la obra de Dios con principios demoníacos. ¿Sí me estoy dando a entender? Cuando la Biblia dice Jehová derrotará a tus enemigos, quiere decir que todas esas personas, se manifiestan personas, pero detrás de esas personas hay entes espirituales que son los que están influenciando a esas personas. Aún hay personas que están posesas por demonios que quieren venir a atacarlo a usted y me quieren atacar a mí. Les voy a dar una excelente noticia. La Biblia dice que cuando yo estoy en Cristo, soy un cartel espiritual. Estoy bandereado, estoy carteleado. Así que no piense que usted va a ser un agente secreto de Dios. A Dios no le interesan los agentes secretos. A Él le interesan son los guerreros que se ponen la armadura. Por donde usted vaya, como usted es luz, usted va carteleando. Va a estar expuesto. Va a estar expuesto. Ojo con esto. Voy a colocar va a ser una alegoría, un ejemplo que es práctico. Cuando usted se compra unos zapatos nuevos, ¿usted qué hace con los zapatos? Sí, pregúntame qué horas son. Cuando usted se pone unos zapatos nuevos, usted los chicanea. Cuando usted se pone una blusa nueva, ¿qué hace? Ahí la chicanea. Y es más, camina y no se recuesta por ahí en cualquier parte. Quiere que todo el mundo lo vea, ¿sí o no? Resulta que cuando usted y yo estamos en Cristo, a Dios le gusta chicanear con usted. Entonces lo que es para chicanear no es para guardar. Job capítulo 2 le dice Dios a Satanás: ¿no has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios le estaba chicaneando a Dios. ¿Y ustedes creen que Job tenía ese concepto del mismo? Para nada. Job estaba lejos de pensar eso. Es más, Job todos los días se escondía en los altares. Job todos los días decía: voy a sacrificar por si las moscas. En su religión, ¿sí o no? Pero a Dios le gusta chicanear con usted y conmigo. Cuando yo escucho esto, a mí me sube el ego. Y yo digo: con todo y mi barriga yo le gusto a Dios. Con todo y esta melena, con este perfil griego que yo tengo, a Dios le gusta chicanear conmigo. Y es más, a Dios le gusta chicanear ¿en qué área? Sobre todo en el área espiritual. A Dios le gusta chicanear en todas las áreas. ¿Con quién? Siéntase bendecido usted. Siéntase usted bendecido porque Dios está chicaneando con usted. Y ojo con esto, esa muletilla, bueno. Y entendamos esto. Cuando Dios chicanea con algo, lo cuida. Así como cuando usted va con los zapatos nuevos, que usted los quiere mostrar, pero no quiere que se los toquen. ¿Sí o no? Es más, usted van los que usan transporte, la gente pobre que usa transporte público, se montan en el bus, en el metro y quisieran decirle: ojo, atrás, bestia inmunda, atrás. Los que usan moto, así como los que usan moto, le ponen en la palanquita de cambio, le ponen una cosita al zapato, se ponen bolsas, lo cuidan. Eso yo quiero que usted lo entienda, porque según este texto, si usted y yo obedecemos la voz de Dios, ¿qué va a hacer Dios con usted y conmigo? Él va a chicanear, pero nos va a defender. Cuando Satanás vino y se presentó delante de Dios, que Dios quiso chicanearle con Job, Satanás le sacó un argumento: ¿cómo no va a ser así si usted lo tiene protegido? Desprotéjalo a ver qué pasa, ¿sí o no? Ojo pues con esto, hermanos santos de Dios. ¿Usted ha disfrutado de la bendición de Dios? Muy poquito, porque si disfrutáramos de la bendición de Dios como Él quiere que nosotros la disfrutemos, obedeceríamos mal la palabra. Y cuando obedecemos la palabra de Dios, ¿qué pasa? Usted puede andar tranquila, confiada y plenamente. Mira, me perdona que me coloque como ejemplo. Yo soy pastor por la misericordia de Dios, pero tan humano y tan pecador y de pronto más que ustedes mismos. Y uno que tratando de leer la Biblia, orando juicioso todos los días, dándose golpes de pecho y a veces duda de lo que Dios está haciendo, no disfrutamos la bendición.
Conocí un hombre, no puedo decir la corriente doctrinal de él, no muy buena, no muy sana, más bien de error, pero algo que tenía este hombre era que Dios lo bendecía. Después hablando con mi jefe, con el presidente de la misión, me decía mi jefe, es que a ese hombre Dios lo bendice porque él cree en la palabra, él le cree a la Biblia. Y el tipo chicaneaba. A ustedes les decía a los pastores, a ustedes Dios no los bendice porque ustedes no le creen a Dios. A uno le da rabia. Hace años, hace por ahí 18 años, en la iglesia donde yo empecé a pastorear, yo atendía a la gente nueva. Y yo les daba los primeros cursos bíblicos y demás. Y llegó un señor que no sabía leer ni escribir. Y Dios me usó para enseñarle a leer y a escribir. Y él se aprendió solamente un texto, un solo texto. Y él obedecía ese texto. Lo que decía ese texto, el tipo lo hacía. Oiga, qué tipo tan bendecido. Qué tipo tan bendecido. Nosotros montamos una venta de bolsos para mujer, de marroquinería, y ese tipo quedó con ese negocio. Tipo bendecido. Y él decía, es que yo le creo a Dios y le obedezco a Dios. ¿Y cuántos textos se aprendió? Uno. Jehová, dice aquí, derrotará a tus enemigos que se levanten. Bueno, entonces, ¿quién es el que lo cuida a usted? Dios. Él chicanea con usted y él lo guarda. Ahora, enemigos, cuando habla de enemistad, quiere decir que viene la pobreza. ¿La pobreza será un enemigo? Sí. ¿Quién lo va a derrotar? Dios. Vienen los celos será un enemigo? Sí. ¿Quién lo va a derrotar? Dios. Ojo con esto, el interés de hurto va a venir contra usted. ¿Y quién lo va a vencer? Dios, porque Dios es el que lo está protegiendo a usted. Usted puede salir confiadamente a la calle con plata. Mira, nosotros con mi esposa, en el trabajo que nosotros tenemos, nos toca a veces manipularle a los clientes plata, o sea, manejarles plata. Y hay gente que sale con 2 millones de pesos del banco y salen todos paniqueados, asustados. Ay, Dios mío. Y piden apoyo a la policía. Ay, la policía, que me acompañen. Nosotros hemos salido con 80, 100, 200 millones de pesos en efectivo en la maletica y vea, como si nada. Yo fui ladrón en otra época y uno sabe quién tiene plata es por el visaje. Ahí va la plata, le dan olor. Oh. Se come más de un churrasco, con 2 millones, con 200 mil. Oh, así. Ojo pues. Eso será un enemigo. Viene el otro, los problemas en el hogar. ¿Quién ha tenido problemas en el hogar? Todos hemos tenido problemas en el hogar. ¿Sabe por qué los problemas en el hogar no se solucionan? Porque somos muy nosotros. Ese viejo hombre no deja que Dios sea el que lo derrote, sino que yo quiero, me la hizo, me la aplicaste, hijo de madre, te la voy a aplicar, que sepas lo que se siente. Ojo por ojo y diente por lo que aprenda. Ojo por ojo, jeta, 4. Jeta por jeta. ¿Por qué los problemas en el hogar no se solucionan? Porque estamos siendo muy nosotros, muy humanos, lejos de Dios. No estamos dejando que Jehová derrote lo que quiere moverse. Mire, santos de Dios, en la Biblia dice que todo lo que usted y yo vivimos es espiritual, pero nosotros somos tan carnales que lo hacemos natural. Lo hacemos físico. Dios quiere coger a ese demonio que quiere venir a su familia a traer división, a traer divorcio, a traer enfermedad, a traer calamidad. Dios los quiere sacar, pero usted y yo somos tan autosuficientes, tan como nos engañó Satanás, tan dioses, que queremos hacerlo nosotros en nuestra propia fuerza. Ahí, ¿qué hacemos? Le atamos la mano a Dios. Nos dejamos llevar por esa razón. Pero si usted y yo empezamos a obedecer la Biblia dice, en un caso de situación familiar, en un caso, voy a colocar el ejemplo, según la Biblia, en Efesios capítulo 5, dice, someteos los unos a los otros en el temor a Dios. ¿Ese es un consejo bíblico? Sí, cierto que sí. Y dice la Biblia que para que las bendiciones me lleguen y me alcancen, ¿yo qué tengo que hacer? Obedecer la Biblia. Entonces, si hay un consejo bíblico que dice someteos los unos a otros en el temor a Dios, ¿qué tengo que hacer? Obedecer, ¿sí o no? Entonces resulta que dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, ¿cierto?
pero coloca el ejemplo, así como el marido se sujeta a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Ahí la mayoría de hogares están totalmente desguarambilados y descunchinfliciados, porque ni ella se sujeta a él, ni él se sujeta a Cristo. Y después pretendemos decir, yo quiero un hogar bendecido por el Altísimo. Quiero un esposo, empieza él, yo quiero una mujer sujeta. Y entonces la esposa está diciendo, yo quiero un hombre de Dios. O sea que los dos están dándole la espalda a la relación. Amén. Eso por un lado. Los que necesitamos marido, pues yo no. Pensé que... pues mire para ese lado casualmente. Bueno, entonces, las que necesitan marido, por ahí. Las que necesitan esposo, por ahí. ¿Están preparadas las que necesitan esposo para sujetarse a Dios y a su esposo? Eso es muy duro. Estoy salpicando todo esto aquí, chisleteando. Listo, yo quería que hiciéramos algo sencillo de la Biblia, pero vamos a hablar en términos generales. La nación que no se sujeta a la voz de Dios, los enemigos vecinos de las naciones van a venir a ellos y los van a poseer y los van a subyugar y los van a esclavizar. En el verso 7, en la parte final dice, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de ti. ¿Esto ocurrirá cuándo? Cuando yo obedezca la voz de Dios, me puedo parar tranquilamente y puedo venir como viene una deuda delante de mí, pero si yo estoy obedeciendo la voz de Dios que dice, no debáis a nadie nada, sino amaros los unos a los otros, entonces ¿qué va a pasar con esa deuda y ese enredo? Por 7 caminos se va a tener que ir. ¿Amén o no amén? ¿Sí o no? Algo sencillo. Viene ahora. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, Él es el que nos quiere. Entonces vamos a colocar un ejemplo bíblico de un hombre que obedeció a Dios a pesar de su humanidad. Váyase conmigo para Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Primer libro de la Biblia. ¿Están aburridos? Ojo que la escucha así es lo mismo. Génesis capítulo 12, verso 1. El ejemplo de cómo Dios lo guarda a usted, lo protege cuando obedece la voz de Dios. Amén. ¿A cuánto les gustaría ser riquísimos? Riquísimos en todo, integral. Yo quiero, pues yo sé que para ti estoy riquísimo. Igual que tú para mí. Riquísimo. Ella me ve a mí y empieza es que yo le veo esa jeta y digo, uy. En el Señor, bueno, gloria a Dios. Génesis capítulo 12, qué pensará Esperanza y qué pensará María Eugenia, que esto aquí diario es un desorden. Génesis capítulo 12, ¿ya lo tienen? Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dice en el verso 4, y se fue a Abraham como Jehová le dijo. ¿Obedeció o no obedeció? Ojo, eso está muy bien. El hombre, dice en el verso, capítulo 13, verso 2. Capítulo 13 de Génesis, verso 2. ¿Alguien lo quiere leer? Léalo, hermana Gloria, por favor. Listo, así de sencillo. Hace 20 años que estuve en el seminario, había un profesor del seminario que decía que Abraham no era rico, como decía la teología de la prosperidad.
Yo no creo en la teología de la prosperidad, pero le dije a él, entonces, ¿qué hacemos con este verso? Porque la mayoría de personas lo leemos así. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, ya. No, el man era riquísimo. Y el ísimo quiere decir que era ísimo. Más adelante en ese capítulo, dice que era tan rico el tipo, que Lot, el sobrino de él, y él no cabían en Itagüí. Eran tan grandes esa gente que en el valle de Aburrá a uno le tocó tirar para Tarso y el otro le tocó tirar para Girardota. Era tan grande, ¿cierto? Que eso es el resultado de la obediencia. Sí o no. Amén. Ojo con esto, tú acabas de dar clave, mira. Dios le dijo a Abraham, ¿qué le dijo? Sal de tu tierra y de tu parentela. No le dijo para dónde. Y dice en el verso 4 de Génesis 12, y Abraham hizo como Jehová le dijo. Cuando usted es obediente, ojo con esto, vamos a empezar a desglosar esto. Cuando usted es obediente, usted ayuda a que otros obedezcan. En el mismo verso 4 de Génesis 12 dice, y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Cuando usted es obediente, la obediencia ayuda a otros a que sean bendecidos. La obediencia, de hecho el discipulado es obediencia. Cuando usted empieza a discipular a alguien, está obedeciendo el mandato de nuestro Señor Jesucristo de ir y hacer discípulos. Bueno, verso 1 de Génesis 12 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esto es glorioso. Resulta que Dios le había hablado antes a Abraham. ¿Por qué decimos esto? Porque ese pero había dicho está en tiempo pasado, o sea que hubo algo. Pero si usted mira del verso 27 de Génesis 11, dice, estas son las generaciones de Taré. Taré significa tardanza. Taré significa demora. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Sarai significa princesa. Pero Sarai era estéril. Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. O sea que están entre familia, era una cosa interesante. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. ¿Qué tiene que ver esto con la obediencia? Ya les voy a mostrar. Resulta que cuando usted y yo empezamos a escuchar la palabra de Dios y no obedecemos a la voz de Dios, se demora la bendición. Taré significa tardanza. Dice en el texto que Taré vivió 205 años antes de morir. Y solo hasta que Taré se murió, Abraham le obedeció a Dios. Cuando usted y yo postergamos y no obedecemos, mi esposa tiene una frase que a veces a mí me da mal genio, pero es una frase muy real. No existe el mañana. Eso tiene sus pros y sus contras en nuestra relación. Pero cuando usted y yo postergamos, estamos retrasando la bendición de Dios. 205 años vivió Taré. No quiere decir pues que Abraham duró 205 años porque era hijo de él. Pero Taré significa demora, tardanza. ¿Qué está demorando su bendición? ¿Qué está haciendo que su bendición se tarde? ¿Qué está haciendo usted para postergarla? Que no le vaya a pasar a usted, santo de Dios, lo que le pasó a este servidor hace 17 años. Que empecé a orar hoy. Y mañana no madrugué y le dije, Señor, qué pena con usted, mañana. Jueves, Señor, qué pena con usted, mañana. El viernes no madrugué y le dije, Señor, vamos a hacer una cosa, el lunes madrugo sin falta. El lunes no madrugué,
el martes no madrugué. Ese mes le dije al Señor, vamos a hacer una cosa, Señor, a partir del 1 del otro mes comienzo la oración. ¿Se fue qué? Postergando, ¿cierto? Ahoritica voy y hago esto. El taré que demora, que retarda su vida, algo está haciendo para que retarde la bendición. Postergar retarda la bendición. Dice el texto, Dios le había dicho a Abraham, salga de su tierra. ¿Sabe por qué Dios lo quiso sacar de allá? Porque Ur de los Caldeos era una tierra idólatra. Dios lo quiso sacar de allá para que le obedeciera a él. ¿Cuántas veces usted y yo en nuestra crianza aún nos vemos enredados en conceptos del pasado religioso? Ejemplo, voy a colocar solamente 2 ejemplos. El primero, va caminando y hay una escalera atravesada. Ustedes ya saben que yo les repito mucho. Y ahí mismo se van para un lado y no pasan por debajo. Eso se lo enseñaron en la casa. No pase debajo de la escalera, que es de mala suerte. Cuando Dios le dice a Abraham, salga de su casa, le está diciendo a él, salga de todos esos conceptos idolátricos. En la famosa persignación. Mira, ¿a cuántos cristianos evangélicos aún nos engaña el subconsciente? Dios mío, que sea tu voluntad. A muchos. Me tocó ver una vez un caso de una... Por estas 1000 crucecitas, se lo juro. ¿Cómo? Virgen Santísima. Ojo con esto. ¿Sabe por qué usted y yo no obedecemos la voz de Dios? Porque número 1, no la escuchamos. Y número 2, no la escuchamos porque todavía tenemos las estructuras mentales que están ¿en dónde? En nuestra casa de crianza, en Ur de los Caldeos. Todavía estamos en eso. Y el burrito que los acompaña. Hermana Leida. Inicialmente Abraham no obedeció a Dios hasta que el papá no murió, durante 80 años no obedeció. ¿Quién sabe cuándo le habló Dios? ¿Quién sabe cuándo le habló Dios? Porque el texto dice tácitamente, había hablado, había dicho, pero hasta que no se murió el papá. Es más, ellos salieron de Ur de los Caldeos. No. Le voy a colocar un ejemplo para los que me ven en pantalla. Acá está Ur. Y Dios los llevó a Canaán, o sea, Ur es esta mano y Canaán es esta otra. Y se quedaron acá, en Harán. O sea, ellos salieron de allá y se quedaron ¿en dónde? A mitad del camino. Hasta que el papá de Abraham se murió, él prosiguió a donde Dios le había dicho. A nosotros los cristianos nos pasa muchas veces eso. Dios nos dice, vaya, haga, y nosotros nos vamos con toda la motivación. Y en la mitad del camino nos quedamos. Amén. Eso es muy común. Muy bien, gracias mi amor, lo voy a repetir acá. Hay voces que apagan la voz de Dios, circunstancias. Si Abraham hubiera escuchado atentamente la voz de Dios, hubiera guardado el mandamiento que Dios le dio y hubiese hecho lo que Dios le dijo que hiciera, simplemente sale y se va. Ni siquiera papá, ni siquiera mamá, no se hubiera arrancado. A veces yo pienso, Alexander Sierra piensa, entonces, si él hubiera escuchado esa voz y no la voz circunstancial, hubiese ido. Yo a veces pienso que fue que él evangelizó a su familia, pero en ese, que Dios, es una cosa que yo, un paréntesis aquí, él lo hizo, y ¿qué pasó? Su papá se emocionó, y vamos todos, y se quedaron en la mitad del camino, porque no tenían la visión que Dios le dio. Cierro el paréntesis. Muy bien, sal de tu casa, santo de Dios, quiere obedecer a Dios, quiere que Dios sea el que reprenda por usted al devorador, usted quiere ver cómo por 7 caminos sus enemigos se van. Escuche la voz de Dios y salga. Mira, esto es duro confesarlo, esto es duro predicarlo, pero si tú quieres recibir la bendición de Dios, sal ya mismo, huye de todos esos conceptos que en tu familia hay. No sigas acariciando una falsa relación. Ay, sí, seguimos al mismo Dios. Mentira, no seguimos al mismo Dios. Ay, es que si usted se va, entonces no lo voy a querer. En la Biblia dice, aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo Jehová me recogerá. Hoy es el día de tomar decisiones. No se quede con taré, con la demora, con la tardanza. ¿Qué voz
te está hablando que está apagando la voz de Dios. Amén. Dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Número uno, la tierra de Ur de los Caldeos era una tierra idólatra. Era la Meca. Ur de los Caldeos es lo que hoy en día se conoce como Irak, Mesopotamia, la antigua Mesopotamia, más adelante Babilonia, hoy en día es Irak. ¿Qué hay allá? La Meca musulmana está allá. Está allá, los sumerios, en fin, todo ese tipo de chécheres. Sal de tu casa y de tu parentela. Esto es muy difícil enseñarlo, porque Dios quiere que usted y yo seamos una familia nueva. Por eso el apóstol Pablo dice que a los que mayormente le debemos servir es a los hermanos de la fe. Habla más de los hermanos de la fe que de la familia biológica. El mismo Jesucristo dijo en el Evangelio según San Mateo capítulo 13, versos del 53 en adelante, cuando le dicen, tu madre y tus hermanos están afuera. Y el Señor, el Dios Todopoderoso hecho carne, dijo, ¿y quiénes son mi madre y mis hermanos? Todos aquellos que hacen la voluntad del Padre que me envió. Amén. Más adelante Dios demuestra eso. Dios dice que quién es su padre y su madre. Todos aquellos que hacen la voluntad. ¿Y qué es hacer la voluntad? Obedecer a Dios. ¿Están conmigo? Muy bien, sal de tu tierra y de tu parentela, vete de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Número uno, la ciudad. Número dos, la familia. Y número tres, las enseñanzas del papá. ¿Qué le enseñó Taré a Abraham? A postergar, a dejar todo inconcluso, porque el mismo texto lo dice. El texto dice, vámonos para Ur, vámonos para donde Dios dijo. Y en la mitad del camino, no, aquí está como mejor, está como breve aquí estamos acomodaditos, estamos breve. ¿Sí o no? Puede decir, estamos lejos, tal. ¿Qué le enseñó él a su hijo? A postergar. ¿Qué nos enseñaron a nosotros nuestros papás? Me perdona que me coloque como ejemplo. Yo de mi papá, el modelo que yo viví de mi papá fue un modelo de un hombre que abandonó a sus hijos, que no era sino bebedor. Mi papá era el más pato. Mi papá tenía unos cuñados que tenían volquetas y trabajaban tirando carretera, tenían contratos con el departamento del Meta, Guaviare y Casanare. Entonces la gente iba una máquina adelante y ellos detrás con las volquetas recogiendo y haciendo carreteras. Y a mi papá le decían Chemo, porque se llamaba Onésimo. Chemo, nos vamos para tal parte. Y ahí ya estaba montado en la volqueta. Sin ropa, nada, ese hombre para donde el propio pato. Entonces ese era el ejemplo que yo tenía de papá. Una cosa inestable. Hasta que conocí al Señor. Mi papá conoció a Dios en una circunstancia difícil. Pero Dios quiere que usted y yo salgamos de esos modelos aún más cercanos, paternos, para que no los vivamos. Es así de simple. Hay nómadas espirituales, hay nómadas almáticos, circunstanciales, emocionales. Dios dice que cuando usted y yo venimos a Jesucristo, Él hace cosas ¿qué? Nuevas. Entonces Él quiere todo eso pasado, lo quiere establecer como antiguo para que usted establezca un nuevo pacto con Él, porque el pacto proviene de Él. Por eso en su sangre somos nuevos. ¿Sí me estoy dando a entender? Cuando Abraham dejó de postergar, cuando Abraham dejó de dejar las cosas inconclusas, empezó a caminar con Dios. ¿Y qué fue lo primero que Dios hizo con él? ¿Qué fue lo primero? Que Dios no se lo prometió. Pero ¿qué fue lo primero que Dios hizo? Le dio riquezas. Porque aquí en el texto no dice que Dios le haya dicho que le iba a dar riquezas. No. Él le dijo, haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pero en ningún momento le habló de él. Para Dios el metal, la plata no es prioridad. Para usted y para mí sí. Entonces, como para usted y para mí sí, ese es nuestro ¿qué? Muy teso, es nuestro ídolo. Cuando Dios le dio a Abraham riquezas en oro, plata y ganado, era porque Abraham ya no estaba mirando eso, ya no era su fijación. Pregunta hoy, ¿cuál es tu fijación? ¿Qué te está haciendo perder de vista a Dios? En el texto dice, en Deuteronomio 14 dice, para que no sirva a los ídolos, a los dioses, para que no los siga. ¿Qué está robándole a usted la atención de Dios? Santos de Dios, hoy es el día de evaluar eso,
porque Dios quiere bendecirlo. Dios quiere que usted sea bendición. Dios quiere llenarlo. Y para que usted pueda ver cómo por 7 caminos se va el enemigo que quiere ir en contra de usted, usted tiene que fijar sus ojos en Jesús. Si usted es un hombre o mujer de Dios que obedece la palabra de Dios, usted es un practicante de la palabra. Y con toda la autoridad se puede parar delante de su papá Dios y decirle: usted lo prometió, usted lo cumple, voy a caminar. Amén. Ahí voy. Termino con esto. Un hijo, usted como hijo, cuando era pequeño, usted no se levantaba diciéndole al papá o a la mamá: oh benignísimo Padre, oh gloriosísimo y misericordioso papá, en tus grandes saberes, en el trabajo que tú has dedicado, ¿habrá plata para el desayuno de hoy? Usted simplemente se levantaba y decía: tengo hambre. Ya. Tengo hambre. Cuando es chiquito no es sino chillar. Tengo hambre. Usted no le decía: oh papá, ¿será que hoy tenemos agüita para bañarme el cuerpecito? No, le tenían que decir: nanis, ¿qué hubo pues? Está gastando todo el agua. ¿O no? Ay María, mijita, ¿qué va a pasar? ¿Se va a Aquaman o qué? ¿Cómo hay que decirle? ¿Se va a gastar todo el agua caliente? No, usted pequeñito ni siquiera pensaba en eso. Por eso Dios quiere que usted y yo seamos como... ¿Cuesta o no le importaba? Nuestras hijas le dicen a la mamá: qué duro es ser adulto. Qué duro. Y tienen 32 y 28 años. Y una de ellas gana buen dinero. Y dice: qué duro es ser adulto. Todas dos también. Sí. Yo creo que se miran al espejo y dicen: ¿por qué no me quedé chiquita? Dios quiere que usted y yo seamos así con Él. No que nos levantemos diciéndole: oh benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres y diste en vuestro Hijo amado la única prenda de vuestro amor. No, Él quiere que usted diga: Padre, aquí estoy, tengo hambre, descanso en ti, vienen los servicios, ¿qué va a hacer usted con eso? Pero cuando usted y yo obedecemos la palabra, y somos diligentes en lo que nos toca ser diligentes, ¿qué va a hacer Dios? Ah, bueno, este está trabajando, a este se le ve la intención de buscar, a este se le ve la intención de avanzar. Entonces, ¿qué hace Dios? Mueve sus fichas. Ahí le mandaron. Dime. Gloria a Dios, lo mataron. Claro. Volvió a botar la ficha. Esa gente gana mucha plata, man. Eso está en el lote de Itagüí. Muy bien. Listo, amén. Amén. ¿Quieres entonces ser bendecido? ¿Quieres estar seguro en tu casa, donde quiera que tú vayas? ¿Quieres ver cómo Dios reprende, pelea por usted contra el enemigo? Vamos a obedecer a Dios. Les coloqué ese ejemplo, solamente un ejemplo, ¿no? Y dije que iba a colocar 2, el de Abraham. Bueno, el otro ya dejémoslo así. Dios, hay que obedecer a Dios. En la medida que usted y yo obedecemos a Dios, Dios hace, Él opera. Dios hace y Dios opera. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La Biblia dice que si nosotros obedecemos la voz de Dios, escuchamos su voz y la obedecemos, Él nos va a bendecir. Hay un texto que está en el Salmo 95, yo se lo leo. Dice: ya les digo. Verso 7, parte final, dice: si oyeres hoy su voz,
No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masac, en el día del desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Salmo 95, verso 7. Salmo 95, verso 7. 95. Otra, de pronto, recordar qué palabra le ha dado Dios a usted a través del tiempo. Si usted cree que Dios no le ha dado palabra, va a leer la Biblia. Le va a decir, Señor, ¿cuál palabra quieres tú que yo obedezca? Entonces va a pedirle a Él, porque la bendición dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas me son añadidas. Y dice Juan, es en primera de Juan, que dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Según prospere espiritualmente, lo demás viene añadido. Cuando uno no se preocupa por lo económico, sino por las cosas de Dios, usted va a ver el resultado. Se lo decimos y no estamos diciéndolo como una enseñanza que también necesitamos, no. Para nosotros no fue fácil aprenderlo, pero lo vivimos. Lo que pasa es que Dios, de acuerdo a la capacidad de administración, nos da. Porque Él no nos va a dar más de lo que no sepamos administrar o que nos vaya a alejar de Él, porque Él sí lo sabe. Yo puedo decir, no Señor, si usted me da 1.000 millones, yo no me voy a alejar de usted, pero eso digo yo. Pero Él sí conoce la intención de mi corazón. Entonces no piense que usted no tiene dinero o no tiene algo, porque Dios quiera más a unos que a otros. No, Él sabe, Él prefiere tenerlo a usted. Voy a decir algo que no es así, pero para hacerme entender. Es mejor que esté pobre y que lo ame, a que tenga plata y se aleje de Él. Y yo prefiero la pobreza con Él que la riqueza sin Él. Dice la Biblia, yo prefiero un rincón en la casa de Dios que 1000 años fuera de Él. Un día en su presencia que 1000 años fuera de Él. Y un rincón en la casa del Rey que un lugar espacioso sin Él. Muy bien, santos de Dios. ¿Cómo se manifiesta Cristo en este texto que estamos trabajando en Deuteronomio? Él es la ley, Él es nuestra ley. O sea, si lo obedecemos a Él, Él también va a ser nuestro benefactor. Porque en la Biblia dice que Cristo es nuestro origen. En Génesis, ¿cómo se manifiesta Cristo? Cristo es nuestro origen, amén. Vamos a orar a Dios entonces y a darle gracias. ¡Ay, hombre! Padre, te damos gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Te bendecimos, te exaltamos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque hasta el día de hoy nos has traído, nos has amparado. Guárdanos y protégenos, Señor, con la diestra poderosa de tu justicia. Yo te ruego,